justamente en que gobernaba el país el doctor Joaquín Balaguer. Pero cuando gobernaba no en los últimos 10 años, sino cuando gobernaba a partir del año 1966 en condiciones muy difíciles. Miren qué tal era la situación del país en esa época. Ustedes están viendo una foto ahí, una fotografía. Y en esa fotografía, ustedes ven que hay militares, ¿verdad? Miren, ahí en el suelo, militares de pie, un militar dando un salto. Y aquí aparece un señor con una camisa blanca, un pantalón oscuro y unos lentes de sol. Ese señor que está ahí se llamaba, porque murió, fue secuestrado una vez en el Líbano por un grupo de terroristas y asesinados, Francis Edward Meloy Jr. Ese era el embajador de los Estados Unidos de América en un momento de los 12 años del doctor Balaguer. Y fíjense qué curioso, un embajador supervisando operaciones militares. ¿Qué pasaba en la República Dominicana en esos 12 años, verdad? No estoy diciendo nada ni emitiendo juicios. Vamos a ver ahorita lo que pasaba. Mire, este es Meloy. Ese es Francis Edward Meloy. Ese es el presidente Balaguer, cuando él presentó sus cartas credenciales en el año 1969. Llegó al país cuando ya el doctor Balaguer tenía 3 años gobernando en ese periodo que comenzó en el 66. Y este es el canciller Fernando Amiama Tilló, el ministro de Relaciones Exteriores, lo que es hoy el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Época difícil. Un hermano de don Fernando, Luis Amiama Tilló, fue de las personas que participó muy activamente en el complot para derrocar a Trujillo. Y siendo Balaguer presidente de la República y ya muerto Trujillo, Amiama Tilló estuvo 6 meses escondido. Cuando salió del escondite a principios de diciembre del año 61, Balaguer lo integró a un gobierno que se hizo colegiado llamado Consejo de Estado. No le pasó nada en la clandestinidad y Balaguer gobernó 6 meses. Se dice que Balaguer sabía dónde estaba escondido el hermano de Fernando Amiama. Se dice, pero eso es un rumor. Bueno, pues miren, aquí está Balaguer de nuevo con Meloy. Y en esa época fue jefe de Estado Mayor de la Marina del Comodoro, antes así se llamaba el contraalmirante o el almirante, se decía Comodoro, Ramón Emilio Jiménez, hijo. Aquí está Meloy, ese era el embajador Meloy. Miren a Balaguer ahí con Meloy. Aquí está Meloy, también con el doctor Balaguer, en un asiento clásico que había en Palacio, un sillón muy clásico, que fue sustituido cuando llegó al poder el doctor Leonel Fernández. Esa era la mesa muy bonita que había antes en el despacho presidencial. Todo eso fue eliminado. Ya se usan otros tipos de sillones globalizados de ahora. Meloy, embajador Meloy, el jefe de los asistentes técnicos militares del MAC y otro militar norteamericano. El embajador Meloy, el agregado político de la embajada Albert Williams y el jefe de los asesores militares norteamericanos. El embajador Meloy, el jefe de los asesores militares norteamericanos y el general Neynibar Seijas, que ocupó diferentes puestos. Fue jefe de la primera brigada del ejército, fue jefe de los cuerpos de ayudantes, fue jefe de la policía.
y fue secretario de la presidencia, siendo militar, inclusive una vez. El general Juan René Bochán Javier, el embajador Meloy. Meloy fue embajador aquí 4 años, hasta septiembre, octubre, por ahí de 1973. Cuando llegó Camaño, era el embajador. Y volvemos a recordarles esta imagen. Meloy, el embajador Meloy, supervisando ejercicios militares. Cosas raras, ¿verdad? Un embajador supervisando ejercicios militares en la República Dominicana. Meloy con el general Nivar. Ahí está Balaguer en un video de la época, un video auténtico, en una de esas inauguraciones. Miren la gente entusiasmada con él. Todas las semanas, por lo menos en una o dos ocasiones, Balaguer o inauguraba una obra o hacía asentamientos campesinos, repartía casas. Ahí están pidiendo la reelección de Balaguer, seguro. Porque esos actos siempre se convertían, miren, esas eran las viviendas que hacía el gobierno del doctor Balaguer. En ese gobierno de los 12 años, porque no estamos hablando de los últimos 10. Eso fue en los 12 años del 60. Mírenlo ahí llegando en el helicóptero, mírenlo ahí, miren. Ese fue, tengo entendido, si no me equivoco, que en ese helicóptero fue que Joaquín Balaguer tuvo el accidente en el año 1974. De eso vamos a hablar un día en Villa Altagracia. Chocó contra una mata de palmas y se volvió pedacitos el helicóptero. Y sobrevivió. Aquí los camarógrafos están asombrados porque son muy jóvenes y no sabían eso. Eso ocurrió a principios de mayo del año 1974, el accidente en ese helicóptero. Creo que fue en ese mismo, tiene que haber sido. Se partió en pedazos, en pedacitos y sobrevivió. Él fue esa noche al Canal 4, Radio Televisión Dominicana, y le dio las gracias a la Virgen de la Altagracia por ese milagro. Bueno, miren los actos, miren repartiendo canastas y funditas, con los recursos del Estado, porque Balaguer no era millonario. O sea, es un librito que no es nuevo. Los reformistas piden de ahora la franquicia de Quique, someter al gobierno a su legalidad. Miren las bicicletas que se repartían ahí. Miren la gente ahí. Ese es el pueblo dominicano, es y ha sido siempre así. Y le faltan muchos años para cambiar. Varias generaciones todavía. Dominicano lo que le gusta hacer su filita para que le den su fundita. Mírenlo ahí cómo van con la fundita, ¿verdad? En las inauguraciones. Todas las semanas el doctor Balaguer entraba en contacto con su pueblo. Todas las semanas, varias veces. No solo visitaba los campos y todos los lugares, sino que la gente iba al palacio también. Eso fue una obra que inauguró. No sabemos exactamente cuál, pero una de esas obras que inauguró. Pero se ve que ahí hay como un canal de riego, bueno. Pues, miren, ahí hay otro, miren a Balaguer. Ahí está con Guaroa Liranzo, un sobreviviente de la época. Ese se parece a Quique, pero no es Quique, ¿no? Quique estaba montando patines en esa época. El ingeniero Alcina Puello, secretario de Obra Pública, está ahí. El doctor Balaguer con Alcina Puello al lado, ese es el que más reconocemos. Alcina Puello, cortando la cinta. Esa es una inauguración de una carretera en el interior del país.
Balaguer era un mago, porque sacaba de donde no había para hacer cosas. Ahí está el ingeniero Alcina Puello. Y ayer Balaguer habla con una señora que fácilmente puede ser una gobernadora. Una vez el país tenía solamente gobernadora. Miren la gente, miren la reelección ahí, el letrero. Buró Agrario, doctor Balaguer, la reforma agraria. Pero había un letrero pidiendo la reelección. Miren, miren. A la carretera en Agua Sánchez Samaná. De ahí se pedía la reelección. 66-70, 70-74, 74, 78. La del 78 no se pudo dar. Volvió en el 86, se reeligió en el 90, en el 94 también. El librito funciona. Decimos que es el mejor gobernante que ha tenido la República Dominicana, siguiendo el concepto de Juan Bosch de que el buen gobernante es el que se sabe mantener en el poder, pero Balaguer fue mejor que Trujillo, mejor gobernante, porque no se dejó matar ni ahorcar, ni siquiera por lo que dicen que lo trajeron aquí al país. Que a un gobernante del Medio Oriente hace poco que lo ahorcaron. Balaguer ni se dejó envenenar ni ahorcar, como ese gobernante del Medio Oriente que ahorcaron hace poco. Entonces se mantuvo en el poder y salió sin dejarse ahorcar. Como decimos también que Hipólito Mejía, miren a Mélido Marte, el general Mélido Marte, que el presidente Hipólito Mejía dentro de los PRDistas ha sido el mejor presidente porque no se dejó matar, no se tuvo que suicidar, Camaño lo mataron y supo salir del poder, que es lo más difícil y es el gran reto para el presidente Fernández. Si pierde ahora, pero si gana y se reelige, cuando vaya a salir, en la época en que sea, salir del poder, eso es lo difícil, apearse de esa maquinita. Todo el mundo lo aplaude, todo el mundo pide su reelección, usted es el fenómeno más grande del mundo. Balaguer sí se supo manejar, con todo. Mire con la iglesia cómo se llevó bien. Nunca le hicieron esa campañita que le están haciendo ahora a Leonel Fernández a algunos sacerdotes. Una parte, que se la hicieron a Hipólito también, pues cuando los curas comienzan a agitar hay que revisarse. Dicen que en las iglesias se pronuncian los sermones más ácidos, que hay que tener cuidado, porque al jefe se lo hicieron. El jefe no supo gobernar porque se dejó matar. Balaguer no se dejó matar, no se dejó envenenar, ni se dejó enjuiciar. Como Hipólito. Son los únicos, Hipólito Mejía y Joaquín Balaguer hasta ahora. A Leonel todavía le toca demostrarlo, porque si gana, y parece que va a ganar 4 años más, lo difícil, doctor Fernández, es apearse del tigre. Eso sí es difícil, apearse del tigre. Eso es lo que hay que aprender. Miren los obispos de la época, Hugo Polanco Britos, que murió, Roque Adames, que vive todavía, el nuncio, general Rivera Camilo, la tía de Hanley que le salvó la vida y estaba ahora mismo, Tatá, que fue la que habló con Balaguer para que lo salvaran cuando se metió en la guerrilla de Camaño y lo metieron preso. Era subsecretaria de Educación, hermana de la mamá de Hanley Herman. Miren a Hulwich, ese vestido de blanco. Ese es el embajador que sustituyó, mírenlo ahí, Robert Hulwich. Con Liselot Marte hablaba ahí, que era vicecanciller. Fue el que sustituyó a Meloy, a Francis Edward Meloy Jr. Miren la Anunciatura Apostólica, esa es una recepción en la Anunciatura. Esa Anunciatura, ese edificio que está en la Máximo Gómez, con César Nicolás Pensón, se lo regaló Trujillo a la Iglesia Católica. Trujillo fue el benefactor de la Iglesia Católica en cierto sentido aquí, porque fue el que le hizo todos los templos. Lo que pasa es que no le quisieron dar el título al final, y esa fue la gran disputa con la Iglesia. Pero Trujillo fue el que hizo todas esas cosas. Pues es interesante ver esas imágenes por lo que estamos hablando, para relacionar
el presente con el pasado. Y todavía apenas hemos comenzado a hablar de ese tema, porque lo más importante lo vamos a decir en un momento. Bien, amables televidentes, continuamos en su línea nocturna. Pues decíamos que ahí está el embajador Meloy. Mírenlo ahí. Esta es otra foto de la misma serie, supervisando esos ejercicios militares. Llegó en el año 1969, en el primer periodo del gobierno del doctor Balaguer, y le tocó ser testigo de la reelección de 1970. Un día como hoy, en el 1970, estaba secuestrado el coronel Donald Joseph Crowley, asesor aéreo de la Embajada de los Estados Unidos, siendo el embajador Meloy de los Estados Unidos el funcionario que representaba al gobierno de Richard Nixon. Y en esos momentos se debatía el tema de la reelección de Balaguer, la primera, y la oposición amenazaba con no ir a las elecciones. Hace 30 y ¿cuántos años? 38, en el 1970. Y la oposición la integraban varios partidos, el PRD, que dirigía Juan Bosch, que no iba a ir a las elecciones y no fue, y varios partidos más. Entre ellos, el Movimiento de Integración Democrática, MIDA, que decían que era MIDA por antirreeleccionista. Guaroa pertenecía a ese movimiento, por cierto, Guaroa Liranzo. Él fue de los gestores de ese movimiento contra Balaguer. Dividieron el Partido Reformista esa vez. Es más, se llegaron a reunir, según dijo Amadeo Lorenzo aquí en este programa una vez, hasta para hacerle un atentado a Balaguer. La gente que se dividió del MIDA, entre ellos Lora. Después se reconciliaron. Bueno, pues esas cosas pasaban. Miren, la primera vez que yo fui a una recepción a la Embajada Americana, que era reportero del Nacional, fue una invitación, fue en esta ocasión. Radamés Gómez Pepín era el jefe de redacción del Nacional. Y una invitación que mandaron al periódico me la dio. Yo fui a cubrir esa recepción. Ahí está el embajador Meloy, el vicepresidente de entonces, Carlos Goico Morales, el doctor Carlos Corniel, abogado, el canciller Jaime Fernández y el embajador Meloy. Esto es la recepción. Aquí está el vicepresidente Carlos Goico Morales, anotando en una libreta una respuesta a una pregunta que yo le hice. A él le gustaba escribir las respuestas, lo hacía con mucha frecuencia. Tenía un lenguaje cervantino cuando hablaba. Eso fue en esa recepción. Aquí está el amigo Franklin Polanco. Bueno. Pero miren al embajador Meloy de nuevo. Ahí está el embajador Meloy supervisando eso. ¿Por qué presento esto? Porque eran épocas distintas. Y en esa época, después, el embajador Meloy fue sustituido por quien vimos en el video hace un rato, Robert Ulrich, a finales del 1973. Ahí está Ulrich, presentando sus cartas credenciales. Duró más de 4 años Meloy aquí. En esa época se hablaba de llevar el gobierno del presidente Balaguer a la legalidad. Y como son las ironías, ¿verdad?, de la vida. Hoy, la versión Quique Antún del Partido Reformista plantea eso también. Llevar al gobierno del doctor Leonel Fernández a la legalidad. Ahí están oficiales militares de la época saludando, igual que ahora. No son cuestiones de Estado. Igual que lo hacían con Hipólito Mejía, con Antonio Guzmán, nuestras Fuerzas Armadas. Que deben ser apolíticas, pero obedientes al poder civil, apolíticas y apartidistas. En las elecciones pasadas se especuló mucho. Ojalá que no traten de estar metiendo a los militares, ni la oposición, ni el gobierno, en nada que tenga que ver con partidismo. En el gobierno de Hipólito se le acusó de un lado y de otro, de la oposición, de arriba y de abajo.
Entonces, cada vez que salen los militares del servicio activo y se van a la reserva, entonces forman un movimiento político. Y no debería ser. El que quiera hacer actividad política, que se desliga hasta de la reserva y que se meta en un partido y forme un partido realmente. Eso eran los militares de la época, cuando todavía teníamos fuerzas armadas. Armadas, eso es el término correcto, armadas, porque en esa época los militares estaban armados. Ahora las fuerzas armadas lo que tienen son armas de poca importancia. Antes había aviones, había tanques de guerra, había barcos, había material realmente para defender el territorio nacional de cualquier tipo de agresión. Las Fuerzas Armadas Dominicanas hoy están desarmadas, no están en capacidad de repeler ningún tipo de agresión ni de defender el territorio nacional, que es su principal misión. Pero no nos vamos a desviar del tema, vamos a seguir sobre el tema político. 2 de enero de 1973, como estamos hablando del tema político de entonces, que se parece mucho al de ahora, 2 de enero, el nacional de ahora, donde trabajábamos, Pérez y Pérez dice, disolvió la banda. La banda fue un grupo que se formó con los restos de organizaciones de izquierda que practicaban acciones violentas y muchas veces delincuenciales del tipo político. Acciones que siempre denunció el PRD cuando lo dirigía Juan Bosch. Entonces, con esos políticos de los barrios, de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre, que hacían eso, se formó una banda en el gobierno del doctor Balaguer para combatir a los izquierdistas. Entonces, el general Pérez y Pérez decía, en esa ocasión, que él fue, por órdenes del presidente Balaguer, que disolvió la banda esa, que era un grupo paramilitar de civiles. Ese día, el martes 2 de enero de 1973, aparecía en la primera página del Nacional un artículo que yo firmaba, yo comencé a trabajar en el Nacional. Pentágono provocaría cambios en las Fuerzas Armadas. En esos días había habido cambios en las Fuerzas Armadas y yo hacía esa especulación periodística, ¿verdad?, que todavía los periodistas hacemos, que los militares que habían sido promovidos o removidos, pero eso tenía su lógica, porque si en una foto como esa, el embajador de los Estados Unidos estaba supervisando a soldados dominicanos, miren, un lanzagranadas o un lanzamorteros ahí. ¿Qué quería decir eso? Es más, un año antes a esto, esta fotografía, un año antes a este periódico, ¿verdad? 2 de enero del 73. En el mes de enero del 72, cuando murieron a Mauri Germán Aristi y su grupo en la Avenida de las Américas, muchos de los tiros fueron con aparatos de eso. Entonces, si el embajador americano en esa época supervisaba operaciones militares, entonces esos cambios en las Fuerzas Armadas de entonces, esos movimientos, tenía su lógica que dijéramos en el Nacional aquí que eran promovidos por el Pentágono. El Pentágono es el edificio donde se alberga el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de donde salen los asesores militares norteamericanos que andaban entonces con el embajador de los Estados Unidos en los cuarteles dominicanos. Entonces, esa era la época. Esa era la época. Y en esa época, en esos años, hace 35 años, ¿verdad?, era que en el país se pedía que el gobierno de Balaguer se metiera en su propia legalidad, porque un país a donde el embajador tenía que ir a supervisar operaciones militares de soldados dominicanos. Miren la delincuencia política que había entre los propios también grupos de izquierdas.
la línea roja del 14 de junio, atacando a un sindicalista, porque entre los izquierdistas también se enfrentaban, ¿verdad? Y eso lo aprovechaban las fuerzas del gobierno para reprimir. Había una discrepancia también, y discrepancia entre militares, entre el general Nival y el general Pérez y Pérez, eso se sabe, porque era de público conocimiento, ¿verdad? Entonces, en esa época se hablaba de soltar unos muchachos que estaban presos políticos, porque eran de esos, sobre todo, jóvenes que habían incurrido en actividades políticas violentas. Entonces a los obispos católicos se les había prometido darle una amnistía a esos muchachos. La mayoría de los que quedaban presos en el año 1978 fueron liberados en el gobierno del PRD encabezado por don Antonio Guzmán, que era un reclamo de la época. Pero vamos a seguir viendo esto para que ustedes vean cuáles eran las características de esa época y qué era lo que se debatía cuando se hablaba de llevar el gobierno a la legalidad que aquí. El Nacional de enero del 1973 denuncian una trama contra vida del general Wessing. Pero Wessing estaba fuera del país en ese momento. En esa época falleció en Santiago don Marco Acabral, un distinguido ciudadano. Afirman robó yate para trama en RD. Un alemán dice estuvo preso aquí. 7 de enero del 73. Y resulta que en esos días estaba Camaño ya en ruta hacia la República Dominicana. Pues bien, miren, en realidad hay muchas cosas que mostrarles. No tenemos tanto tiempo esta noche para hablar de eso. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Pues bien, amables televidentes, aquí vamos a ver la portada del Nacional del lunes 8 de enero de 1972. Miren un policía dándole una patada a una puerta. Y no una puerta cualquiera, esa es una oficina del Colegio San Pablo Apóstol. Fíjense qué diferentes eran las cosas. Y era simplemente contra una protesta estudiantil. ¿Usted se imagina que una cosa así ocurra ahora? Chocan policía y estudiantes, por una protesta estudiantil. Mira, enfóquenme aquí arriba, por favor. Miren, chocan policía y estudiantes. ¿Ustedes ven? Bueno, y aquí, el jueves 18 de enero de 1973, Balaguer prometería no volver a reelegirse. Y la promesa se decía que se le había hecho a don Luis Amía Matió, el hermano del canciller que presentamos hace un momento, don Fernando Amía Matió. Bueno, pues en este año fue que se hizo la campaña de pedir que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer fuera llevado a su legalidad. Centenares niegan, firmaran respaldo. Declaran engañar a un pueblo de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, cientos de personas que aparecen firmando un espacio pagado publicado en el Listín Diario. Dice que renunciando del Partido Revolucionario Dominicano e incorporándose al Partido Reformista, dijeron que fueron engañados por dirigentes del partido oficial. Desde entonces ha llovido mucho. El país sigue siendo el mismo, ha cambiado en algunas cosas, en otras sigue igual. Esa es la vida nacional. Esperamos en otro programa tener la oportunidad de seguir hablando de otros temas, estableciendo comparaciones en lo que fuimos, en lo que somos, para ver si somos mejores. Gracias por su atención y buenas noches.